Soy Diana Sack y quiero darles la bienvenida a esta actividad a la que hemos llamado Diálogo entre Psicoanálisis y Diversidad. Hablemos del elefante en la habitación y que realizamos desde FEPAL en conjunto con el grupo Psicoanalistas en la Comunidad. El espacio de hoy va a estar coordinado por nuestra colega Mónica Sack, que es médica psiquiatra infanto-juvenil, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, miembro de enlace con COWAP, que es la Comisión de Mujeres y Psicoanálisis de IPA, de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, y directora por adolescencia del Departamento de Niñez y Adolescencia de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Bueno, los dejo con Mónica, que va a ser quien se va a encargar de toda la coordinación del evento. Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de cómo estemos con los horarios, con los usos horarios. Espero que estén todos escuchando bien y que, bueno, que tengan, que hayan comenzado bien el día. Ahora nos va a decir unas palabras la Vania Cidade, que es psicoanalista y miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro y de la Federación Brasilera de Psicoanálisis, y que es la actual presidenta de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, FEPAL. Buenos días, buenas tardes a ustedes. Quiero agradecerle a Diana por haberme buscado para traerles unas palabras aquí. Para mí es una gran satisfacción estar hoy con ustedes en este trabajo que se ha realizado durante ese año, y todas las áreas se han ocupado de hablar y tratar sobre el tema de la diversidad. Me parece que es algo incluso redundante para el psicoanálisis si pensamos y si tenemos como norte el psicoanálisis como la ética del deseo y de la alteridad y de la escucha. Tenemos un micrófono abierto. Tenemos un micrófono abierto, por favor. Decía entonces que parece una redundancia que el psicoanálisis hablemos de este tema, porque me parece que el psicoanálisis radicalmente tiene la postura, o debería tener la postura, de estar justamente sobre la ética del deseo. Considero que nosotros, a pesar de que esto sea el tema de la sexualidad, las diferencias son algo importante para el psicoanálisis, de hecho fundamentales para el psicoanálisis, considero que el psicoanálisis, los psicoanalistas, no el psicoanálisis, tienen una deuda en relación al tema de la diversidad. Hay una deuda especialmente con la población de la comunidad LGBTQI+. Tiene una deuda con los pueblos originarios, tiene una deuda con las propias personas excluidas debido justamente a las desigualdades. Por lo tanto, agradezco enormemente al Departamento de Comunidad y Cultura y a los psicoanalistas en la comunidad por realizar esta actividad, por rescatar algo que es tan importante para el psicoanálisis, que es la sexualidad, de sus diversas formas, de sus varias formas. Y cuando digo que tenemos una deuda, me refiero a que todavía hay analistas con prejuicios que no aceptan la diferencia, a pesar de que esto ya sea una herejía decirlo, porque considero que todo nuestro trabajo y toda nuestra formación está ahí para que nos abramos de forma radical a la alteridad, para la escucha de la alteridad. Incluso así
Incluso así sabemos, claro, que hay prejuicios que, claro, llegan a nuestros consultorios. Entonces, los felicito por el tema y necesitamos hablar de ese elefante en la sala. Claro, les deseo un excelente evento para todos nosotros, que sea una mañana y una tarde de mucho provecho para todos nosotros y que sea una apertura para que nosotros en el Congreso, en el 2024, octubre del 2024, el 15 al 19, podamos tratar este tema con más naturalidad, con más consistencia y más apertura. Gracias. Muchas gracias, Vania. Esperemos que sí, que sea así, y que en octubre en el Congreso de FEPAL y en esta actividad podamos hablar fluidamente de estas temáticas sin preconceptos. Bueno, ahora le doy la palabra a la doctora Diana Sack, quien nos hará una introducción en el tema. Diana es médica psiquiatra y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y ¿Dices que yo directora vaya al baño para de irnos? Comunidad y Cultura de FEPAL. Diana, cuando quieras, te Sí, escuchamos. gracias. Bueno, muchas gracias, Vania, y muchas gracias, Mónica. Bueno, quiero comenzar citando una frase de un gran defensor del derecho a que todas las voces sean escuchadas para una construcción colectiva del conocimiento, como es Boaventura de Sousa Santos. Creo que hace una bella y adecuada descripción de la situación actual cuando dice: vivimos en un tiempo atónito, que al desplegarse sobre sí mismo, descubre que sus pies son un cruce de sombras, sombras que vienen del pasado, que o pensamos que ya no somos, o pensamos que no hemos todavía dejado de ser, sombras que vienen del futuro, que o pensamos que ya somos, o pensamos que nunca llegaremos a ser. El psicoanálisis latinoamericano está en un camino de consolidar ese rol que creemos posible que los psicoanalistas desempeñemos como actores de cambio para lograr una sociedad más justa, más equitativa, inclusiva y sostenible, acercando nuestra querida disciplina mediante el trabajo en y con la comunidad. Creemos en un psicoanálisis que incluya la diversidad, que nos interpela, tanto desde la clínica del consultorio como desde la clínica social. Y para responder a eso, queremos fomentar la capacidad introspectiva de los analistas y, por supuesto, de toda la comunidad respecto a qué obstáculos pueden devenir, ya sea desde teorías explícitas o implícitas, en estos temas y estar obstaculizando nuestra mirada. Estas transformaciones no pueden darse sin acciones innovadoras, siempre de forma no violenta, pero no exentas de malestares. Desde una perspectiva de derechos, buscamos incorporar otras miradas, como son las que hoy escucharemos, que enriquezcan la nuestra y a su vez se enriquezcan con la nuestra. Queremos ser parte activa de la construcción de una sociedad entonces más igualitaria, que promueva la autonomía integral de todas las personas para poder alcanzar a mucha gente que sufre y que espera ser escuchada por analistas sin sesgos de discriminación. Bueno, era esto. Esperemos tener una linda jornada. Bueno, gracias, Diana. Voy a comentarles cómo va a desarrollarse la actividad. Habrá primero 15 minutos para cada uno de los 3 expositores y luego se iniciará el diálogo con el público que a través del chat en los 2 idiomas, bueno, será leído en portugués por las colegas
Dionela Toniolo y Elizabeth Chimenti, y en español... Moni, primero va a decir unas palabras la coordinadora. Perdón. Sí, nos hablará la coordinadora del grupo Psicoanalistas en la Comunidad, la magíster Isabel Mancione de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Disculpa, Isabel, que me salté ese renglón, así que bueno, Isabel... Será cobrado de a poco. No, no, porque... Bueno, ya Vania y Diana han dicho cosas muy hermosas. Yo encontré una frase con Diana en una oportunidad, un anónimo que dice que la búsqueda de la verdad es una silla incómoda en la que muy pocos están dispuestos a sentarse. Esperemos revertir el sentido de esta frase. Yo solo voy a agregar algunas cosas que ya tenemos muy habladas con nuestro grupo y entonces me siento autorizada a decirle el nombre del colectivo que represento. Trabajar en la comunidad implica un intenso registro emocional en los momentos en que uno está con las personas, con los grupos o con las instituciones. ¿Por qué? Porque ahí circulan lógicas diversas en las narraciones de los actores sociales, porque ahí recibimos el impacto de los cuerpos, del nuestro y de los demás, el impacto de las gramáticas del vestir, y siempre en relación a un contexto social, económico y sobre todo ideológico, en el que estamos inmersos todos como sujetos con un experienciar, si me permiten el neologismo, sociopensante. Este encuentro de hoy nos conmueve. Es el primero de los que seguirán. Y es un fuerte llamado a escuchar las voces, en este caso de nuestros invitados, porque adherimos a la idea de que la teoría está en los hechos y que nuestro trabajo es conjunto, entre nosotros y con ellos, y entre ellos es un trabajo conjunto y colectivo en el que se puede recoger o levantar la teoría que está en los mismos hechos y experiencias. Gracias. Bueno, ahora sí, les explico la dinámica del encuentro. Habrá primero unos 15 minutos para cada uno de los tres expositores y luego se iniciará el diálogo con el público, que será a través del chat en los dos idiomas. Será leído en portugués por nuestras colegas Dionela Toniolo y Elizabeth Chimenti, y en español por Marita Cayupán y Sarit Grossman. Cada expositor será presentado por un colega. Ahora los dejo con Diana Sack, quien nos presentará la primera expositora. Sí. Bueno, quería presentar a Abideus Ayala. Abideus es psicóloga con mención clínica, con formación en violencia basada en género, en el marco de la movilidad humana. Actualmente es coordinadora de proyectos sociales especializados en salud mental y derechos humanos dirigidos a población refugiada y migrante venezolana en el Centro de Atención Psicosocial en CAPS, en Perú. Ella está en este momento en la ciudad de Tumbes y desde allí nos va a hablar. Bien, Abby, tienes la palabra. Buenos días con todos y todas. Ante todo agradecerles por esta oportunidad y espacio de socializar mi historia y poder así contribuir en lo posible en la reducción de las brechas de desigualdad en América Latina a través del análisis individual o intervenciones colectivas. Yo soy Abby Anaís y me gustaría narrarles un poco de mi historia como mujer transgénero en una especie de línea de tiempo. Durante la gestación, la ginecobstetra que llevaba los controles de mi mamá visualizó una hembra, ya que siempre estuve con las piernas cerradas durante las ecografías. Fui deseada hembra y todas las comunicaciones que tenían mis padres conmigo era a través del nombre Anaís. El mismo que escojo 29 años después de mi concepción, en una conversación con mi mamá, donde le pregunté si era niña durante 9 meses,
con qué nombre se referían a mí. En la primera infancia, con 2 años aproximadamente, mi mamá me cuenta que me pintaba, me maquillaba y me ponía sus vestimentas o accesorios. Para ello, la solución fue ir a un médico con una mirada conductista que recomendó enseñarme actividades o conductas propias de los roles de género masculino. Recuerdo afeitarme frente a un espejo con espuma y una afeitadora cerrada junto a mi papá para poder aprender estos roles de género masculino. En mi infancia, la posibilidad de ser mujer llegaba a través de la lúdica, la imaginación y los juegos de roles, donde siempre escogía en lo imaginario un personaje mujer, el cual me represente. Siempre me gustó jugar con muñecas y los juegos más delicados. Desde los 7 años aproximadamente sentía atracción hacia otros compañeritos en la escuela y sobre todo por un profesor que me daba clases de cómputo. A los 9 años hubo un evento en el que fui abusada por un familiar. Sin embargo, dicho evento nunca fue percibido como traumático, por el contrario, fue percibido como un juego. Desde entonces era más consciente mi atracción por los niños. En la pubertad y en la adolescencia llegaron muchos cuestionamientos a mi vida. ¿Por qué me tocó ser homosexual a mí? Y reproche a Dios por lo que estaba sucediendo en mi vida. Para darles un poco más de contexto, desde mis 2 años hasta los 17 estudié en un colegio católico. En la adolescencia tuve mis primeras experiencias con chicos, con afinidad a las conductas propias de los roles de género femenino, las cuales nunca me permití explorar o intentar por la misma educación católica que estaba recibiendo. En esta etapa no era una posibilidad para mí hacer una transición o siquiera pensarlo. Simplemente no cabía en mi mundo y sentía un profundo miedo y rechazo hacia las personas trans, con la creencia de que eso era algo malo. A los 19 años inició la carrera de psicología y fue allí donde por primera vez fui a terapia, para tratar de comprender qué era lo que pasaba conmigo y mi orientación sexual. Recuerdo mi primera consulta donde la psicóloga me preguntaba, ¿qué te trae por aquí? Y yo le respondí, hoy es mi cumpleaños. Siempre había querido estar aquí y me lo estoy regalando. Fue allí donde comienza un proceso de aceptación largo sobre mi orientación sexual que terminó hasta los 21 años. En esa etapa universitaria tuve la oportunidad de maquillarme y vestirme de mujer desde un juego con amigas con quienes compartía piso. Pero solo fue eso. Fue un juego en el que sentía mucha paz, pero aún así no era una posibilidad para mí, ni siquiera lo pensaba, hacer una transición. A partir de los últimos semestres de mi carrera, con 23 años, comienzo a ejercer a través de la psicología infantil y el abordaje de niños con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y otros trastornos del desarrollo a través de la metodología ABA. Desde este rol sentí que tenía que ser 2 personas, la profesional y la persona que soy. A los 24 años migré a Perú y pasaron muchas cosas que me hacían cuestionar mucho más la profesión que elegí. ¿Será que voy a poder ser y ejercer? Al poco tiempo de emigrar, logré ingresar a una escuela particular en Perú como psicóloga y en paralelo me encontraba concursando en una agencia de modelos como varón, con el objetivo de que en la academia de modelaje se aperture el curso de autoestima y autoconcepto que yo pudiera brindar a los siguientes concursantes. Sin embargo, continuaba la dualidad. No hay un equilibrio entre el ser y el ejercer. La psicología para mí estaba en un alto estándar de conducta, el cual debía mostrar a la sociedad en el que no había siquiera posibilidad de mostrar mi orientación sexual, a pesar de haberlo trabajado durante años. Me encontraba en un país ajeno y mi necesidad de encajar hizo que pusiera toda mi esencia y ser en un segundo plano para adaptarme. Un poco de supervivencia del más apto.
No es hasta la pandemia que comencé a seguir la historia de 3 mujeres trans mexicanas a través de las redes sociales, donde conecté nuevamente con ese sentir reprimido por tantos años. Hasta este punto solo era curiosidad. Por otro lado, iba descubriendo que ser mujer trans era posible y que podían tener una vida normal más allá de la prostitución y que podían ser exitosas también. A los 28 años inició una relación con un hombre heterosexual en la que donde sentí que vivía una fantasía de mujer. Meses antes había comenzado a maquillarme nuevamente y ya usaba la barba con menos frecuencia. A medida que iban pasando los meses, me maquillaba para mí con mayor frecuencia en mi habitación y ya no me gustaba verme con vello facial y corporal. Comencé a sentir ansiedad y rechazo por la imagen que percibía de mí en el espejo. Luego de ello decidí operarme para feminizar mi cuerpo, aunado a que tenía sobrepeso y tenía obesidad. La obesidad para mí, en diferentes etapas de mi vida, fue un escudo para no tener que enfrentar la sexualidad en la adolescencia, antes de iniciar terapia en la universidad y antes de hacer mi transición. Luego de la operación ya estaba decidida a ser mujer y hago consciente el contexto social e inician nuevamente algunos cuestionamientos. ¿Voy a perder mi trabajo? ¿A qué me voy a dedicar si la psicología es parte de mi identidad, tanto como el ser mujer? ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante si no recibo el apoyo de la institución, si ni siquiera tengo un oficio de formación? Solo sé ser psicóloga. Afortunadamente recibí el apoyo incondicional de mi trabajo y recuerdo las palabras de una colega cuando conversamos que me decía: si hubiésemos tenido esta conversación hace 20 años, quizás te hubiese invitado a que lo pienses mejor. Pero ahora podrías seguir dedicándote a los derechos humanos y por último podrías dedicarte a la clínica para ayudar a otras chicas trans como tú. Por otro lado, otro colega en una reunión que tuvimos para hablar sobre cómo me estaba sintiendo en mi transición, me comentó: te mentiría si te digo que en todos los lados vas a encontrar a personas que tengan la misma aceptación o que en lo laboral te vayan a abrir todas las puertas. Quizás te encuentres con alguien que no esté tan sensibilizado sobre el tema. Fue allí donde comprendí que estaba perdiendo no solo los privilegios de ser hombre, sino que me estaba volviendo cada vez más vulnerable. Comencé a pensar: la sociedad no está lista para las mujeres trans. Ya no puedo salir sola, ya no puedo visitar algunos lugares sola, podría estar arriesgándome. Incluso ir a fiestas o eventos podría ser peligroso para mí en una ciudad tan pequeña como en la que me encuentro. Desde entonces fui haciendo consciente que me encontraba en un contexto que podría ser sumamente violento para mí, al que no estaba acostumbrada, pero al que debía ir normalizando porque a eso le pasa a las mujeres en Latinoamérica a diario. Eso es parte de ser mujer. Esto último ha sido una de las cosas más difíciles para mí. Tener que lidiar con diferentes tipos de violencia a diario. Sobre todo la estructural en instituciones públicas. Que se refieran a mí en un contexto de hombre para ridiculizarme en espacio con muchas personas, con un contexto malicioso. Que me griten cosas en la calle. Sentir miedo a ser intervenida por la policía, ya que al ser extranjera existe más prejuicio. Aunado a que mi documentación sigue siendo de hombre. A pesar de todo lo violento que puede llegar a ser vivir en una sociedad machista y en la que te sientes desprotegida a diario, vale la pena luchar por quien eres y sientes. Más allá de lo peligroso que puede ser, prefiero intentarlo a seguir poniéndome en segundo plano. Prefiero vivir en congruencia entre el ser y el ejercer. Prefiero ser yo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, Avi.
muy emotiva, muy emotiva. Sí. Y bueno, vamos a seguir con los distintos expositores. Fernando Anguiano, que es psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de Guadalajara, será quien nos presente al segundo expositor. Fernando, te damos la palabra. Gracias, Mónica. Buenos días a todos. Voy a presentar a Rolando J. Carmona. Rolando es curador independiente de arte, es venezolano y participó en Venezuela en la creación de 2 institutos culturales, el Squat MUEM y el Museo Manaure. Y en París trabajó durante 8 años en el estudio de Nicolas Schoeffer, que es pionero de la cibernética aplicada al arte. Actualmente colabora con varias galerías privadas, colecciones y museos de Europa, entre ellos el Rautenstrach Museum en Colonia, Alemania. Tiene interés en el área de trabajo actual. Su interés en su trabajo actual es reflexionar sobre cuerpos no binarios desde una perspectiva BIPOC, que significa trabajar con personas negras, indígenas y personas de color. Dice, me está escribiendo ahorita Rolando y me dice que quiere ser presentado como puta y curador. Y bueno, le doy la palabra a Rolando, Mónica. Cuidado. Cuidado que Rolando, estás muteado. Hola, estoy acá. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, pero no era la manera como había pedido presentar. Hay algo muy importante para mí dentro de mi proceso de reconocimiento y dentro de mi proceso teórico de profesión de mis sombras, que es presentarme de entrada como curador de arte contemporáneo y trabajador sexual. Eso quiere decir curador y puta, con lo complejo que puede ser. Había pedido al equipo que por favor me presentaran de esa manera. No sé qué pasó. Una disculpa, Rolando, yo no estaba Exacto. al tanto de esa petición. Es muy importante porque eso explica por qué estoy acá. O sea, no soy un simple curador de arte, no soy un simple esteta. Soy de alguna manera también un cuerpo migrante, soy alguien que es parte de la migración forzada venezolana y que ha tratado de conceptualizar esa experiencia y ha tratado de teorizar esa experiencia para cruzar, como les dije hace rato, mis sombras con mis intereses académicos. Era importante también comenzar un poco diciendo cuáles son mis áreas de trabajo. Creo que es más importante que si fundé un museo o no, si trabajo para grandes museos o no, es también precisarme dentro del contexto latinoamericano, que así es el trabajo que yo trabajo. No solamente es la idea de cuerpos no binarios, también es la idea de lo queer bien, heredada de los cyborg, porque a la base yo estoy especializado en arqueología de medios y arte electrónico. Y hoy, exactamente, después de esta aclaratoria de necio, puta curadora necia, quisiera hablarles al equipo un pequeño relato académico y personal sobre mariconería tropical, lo que yo llamo mariconería tropical, y cuerpas migrantes. ¿Qué quiere decir eso? Mariconería tropical y cuerpos migrantes. Eso quiere decir, de alguna manera u otra, reconocerse como cuerpos queer, vinculados a la dinámica latinoamericana y reconocerse como cuerpas migrantes. Ahora, ¿qué significa eso para nuestras vidas? ¿Qué significa eso para la estética? ¿Y cómo llegó a eso? Como les dije, soy un curador especializado en arte electrónico y trabajé 8 años con los orígenes del arte electrónico, una cosa muy particular. Durante la pandemia, después de la muerte de la señora con la que trabajé, hice una crisis muy fuerte, que estaba solo. Me reencontré con unas notas de mi adolescencia y me confronto con la idea que odiaba a mi madre con toda mi alma. ¿Por qué lo odiaba?
porque con mi madre es pastora evangélica, porque enfrentarse al odio de la gente más cercana es parte de nuestra cotidianidad. Mi madre me obligó a hacer terapias de conversión. Todavía 25 años después no aceptan mi homosexualidad, y ni hablar de que haga corto, porque nunca se lo he dicho. De hecho, es primera vez que en el contexto latinoamericano, hispánico, lo asumo. Entonces, hice como una crisis y me di cuenta, o sea, si yo soy el curador más trashy, rumbero y queer de los historiadores venezolanos, yo no soy capaz de reescribir la historia, apropiarme de la historia de mi comunidad, más nadie lo va a hacer. Entonces me lancé a un proyecto, un proceso de analizar la estética y la sexualidad de Venezuela y tratar de reescribir la contemporaneidad desde una mirada queer. ¿Lo que es esto de ser queer? No sé si es algo importantísimo para la comunidad de especialistas que hay que definirlo. Inclusive, ¿cómo se diferencia el modelo de queer de los modelos de gay? Porque definirse como marico tropical es una postura queer. O sea, mucho se habla, este término está inclusive vulgarizado, este término está banalizado desde los cuerpos cis. El hecho de que los cuerpos cis son los cuerpos que coinciden con su identificación biológica. El hecho de que un homosexual se vista de princesa y acceda a la alta cultura y sea afeminado, eso no te hace queer. El hecho de que seas delicado, burgués y transvesti, no siempre te hace operar desde la lógica queer. Tú puedes ser transvesti y operar desde una lógica binaria. De entrada, lo queer es ser no binario. Tú puedes ser transvesti y aspirar a ser una princesa. La transvesti que sueña con ser princesa no es queer. La transvesti que sueña con ser criatura y se reconoce como criatura, se reconoce como mujer trans, es queer. La mujer que acepta ser la maestra de escuela, que acepta hacer trabajo sexual, inclusive siendo heterosexual, que acepta deformar el orden biológico, es queer. El migrante, el cuerpo, o sea, la lógica queer es una forma de apropiarse de los márgenes. El término queer aparece en Estados Unidos como un insulto y teóricamente nace como una forma de apropiarse del insulto, pero también de politizar el cuerpo, de conscientemente romper el orden biológico y conscientemente romper la binariedad. Pero esta binariedad no siempre es solamente hombre o mujer, y más ahora en el contexto actual. Esa binariedad puede ser hombre-máquina. Esa binariedad, romper esa binariedad y esa lógica antropocéntrica puede ser también pensar que estamos en el mismo nivel entre la inteligencia humana, la inteligencia artificial y la inteligencia biológica. Y quizás pensarse queer, haciendo una llamada a las teorías de Donna Haraway, puede ser también pensarse cyborg en muchos casos. Y puede ser también esta posibilidad que nos dieron los años 90 de reinventar el cuerpo, reinventar el género, de remodelizar toda nuestra existencia física. Porque de hecho la teoría queer nace en los 90. Y en los 90 vivimos también un proceso de entrada de la tecnología en la vida cotidiana, de entrada al dispositivo, donde teníamos la libertad de reinventarnos como quisiéramos. Entonces eso también es ser queer. De entrada, importantísimo que aclaren esto, porque al momento que les llega un paciente que quiere operar desde la lógica queer, quizás usted no tiene las herramientas para afrontarlo. Y es muy importante hablar desde adentro, que no sean psicoanalistas heteros, que no sean teóricos heteros los que hablen por nosotros, ni los que hablen por trabajo sexual, ni los que hablen por migración, ni los que hablen, creo que nosotros tenemos suficiente nivel como para autoescribirlos. Entonces, dentro de este proceso de colonización intelectual que yo viví, donde trataba de confrontarme con mi interés, que yo estoy claro que el arte electrónico es como hacia dónde va la humanidad, y la digitalización del mundo es el gran cambio, pero yo necesitaba hablar desde mi realidad de inmigrante, de maricón, de que alguien que no tenga resuelto el conflicto con su madre todavía, que la amo también, pero tenía que resolver el conflicto con su madre, y tenía que hablar por su país. Entonces, comencé a hacer como 40 entrevistas que dieron paso a un libro que se va a presentar en Madrid, y una gran exposición, donde reconozco algunos procesos que a mi parecer son recurrentes en una cuerpa migrante latinoamericana. Reconocerse como maricón latinoamericano, no apropiarse del insulto, también repito, y tratar de operar desde una lógica que no es la lógica del hombre blanco americano de lo que se entiende como gay,
y lo que nos venden como gay, que es ese hombre saludable, feliz, festivo de la Gay Pride. Eso no somos nosotros. Mentira. Somos tristes, pasamos hambre, nos cosificamos y nos prostituimos. Y tenemos fiestas populares y quizás estamos más cerca en algunos casos de la fiesta popular o en algunos casos estamos más cerca de una cosa lúgubre y de lucha por la supervivencia cotidiana a lo que puede estar un cuerpo queer que vive en Nueva York o que vive en una gran ciudad. Entonces, es importantísimo juntos, ustedes, tratando de analizar cómo se define lo queer en América Latina, qué rasgos tenemos. Tengo algunos, no sé cómo tiene tiempo, o sea, yo reconozco como cinco procesos. Perdón, Rolando, perdón. Marita, sí. Hay un mensaje que pide que Rolando hable más lento. ¿Ah, sí? ¿Más? Estoy hablando lento. Ok. Perdón, Lisa, no me di cuenta. Ok. Ahora, quiero compartirles parte de mi proceso teórico de reescribir la contemporaneidad en Venezuela, también es reconocer los distintos momentos o procesos por los que pasa una cuerpa queer latinoamericana. Y en este caso una cuerpa migrante, cuando estamos hablando de los venezolanos. Cómo se ve eso en la estética y cómo los artistas logran hablar de eso. Me gustaría compartir la pantalla. ¿Ya está compartida? ¿Sí? No, todavía no. Tenés que poner en compartir, ¿viste? Share screen, o lo que te aparezca. Ahí está. Entonces, de entrada... Nací desgraciadamente con un desequilibrio hormonal. De entrada, ¿cómo se puede hablar de un país desde una lógica queer? ¿Y cómo se puede hablar de sexualidad, de política, de eso? Me hubiese gustado haber nacido hombre, hombre, o mujer, mujer. Mi nombre es Venezuela. Soy una transformista. Trabajo en este nightclub, es mi medio, pero no es mi meta. Yo soy transformista porque nací desgraciadamente con un desequilibrio hormonal. Me hubiese gustado haber nacido hombre, hombre, o mujer, mujer, pero como soy, digamos que no me siento feliz, nadie se siente feliz, pero yo estoy segura de que yo voy a alcanzar mi meta. Okay. Eso era como una entrada para mostrarles cómo los artistas hablan de estos procesos. O sea, para mí, el primer proceso que vive un cuerpo, que lo vivimos cuando estamos niños, o sea, hay una cosa, Coto, estos procesos pueden ir y venir a lo largo de toda la vida. Es exactamente el miedo y la culpabilidad. Cuando te sientes como un personaje isolado, no sabes qué está pasando, comienzas a explorar porque tienes una culpabilidad inmensa. Rolando, eso, te iba a pedir que dejes de comer. No, pero es que exactamente ahí. Después comienza un proceso lindo donde te reconoces que no estás solo, te reconoces en los íconos de la comunidad. O sea, es un proceso donde inicia la liberación, lo que yo llamo, que muchísimos artistas comienzan a trabajar en ese punto. Luego, en paralelo, hay un proceso muy fuerte de autodestrucción, cuando tienes conciencia de que eres un cuerpo criminal. Y exactamente esta artista, Argelia Bravo, nos habla de una forma lapidaria sobre esto. En este caso, ella... trabaja con chicas trans y recopila con crímenes cometidos hacia ellas por sus seres más cercanos. Después que te reconoces como cuerpo criminal, es ahí donde comienza cierto proceso liberador, donde comienzas a amar este cuerpo criminal, donde comienzas a aceptarlo y explorarlo, y a asumir que no operas desde la lógica heteronormada, asumir que inclusive algo como el VIH puede ser una situación de la cual tienes que apropiarte y de la cual debes amar. Que ser parte, no outsider de la sociedad tradicional, es una posibilidad, es un camino. Sí, ¿ya llegaron 15 minutos? No. Después hay un proceso clave que vimos en el caso de los cuerpos migrantes. Ya va.
Amar y explorar el cuerpo, amar y explorar el cuerpo criminal. Esto incluye, o sea, confrontarse a situaciones de disforia de género y confrontarse a situaciones que afectan inclusive muchísimo a las personas trans. El término disforia de género es algo que deberían analizar y estudiar clínicamente eh, para que puedan trabajar con gente del equipo. Hay un proceso que en lo particular me interesa muchísimo como área de trabajo, que viven los cuerpos queer migrantes, que es la autocosificación. ¿Qué quiere decir eso? Al momento que tú ya estás asumido como personaje queer, ya estás comenzando a procesar y aceptar tu oscuridad y apropiarte de tu oscuridad, alguien más, alguien menos, depende de sus habilidades teóricas. En ese momento, para sobrevivir, desarrolla ciertas técnicas. Es lo que yo llamo autocosificación. Que es lo que en algunos casos nos deriva del trabajo sexual, que en algunos casos nos deriva del proceso de servitud voluntaria, donde, por ejemplo, tenemos a las mujeres venezolanas tratando de abrirse espacio a costa de lo que sea, hipersexualizándose, apropiándose del espacio público para sobrevivir. Para algunas es una forma de prostitución, es una forma de putería desencanada, pero es un método de supervivencia. Es controlar el deseo del otro desde la objetivización. Es algo que vivimos casi todos los migrantes. Es mucho más fuerte en Europa que en América Latina. No sé cómo. En América Latina no juega tanto el exotismo, pero es un proceso interesantísimo de reinvención de la identidad, de reinvención de la personalidad y del cuerpo, donde, por ejemplo, la marica pasiva y sofisticada de pueblo se despierta un día convertida en camionero en Europa y trabajando de escort. O sea, hay un proceso de reconfiguración del mismo yo gay, del mismo cuerpo queer, que se da cuando migras, donde casi siempre entra la autocosificación, más con los venezolanos, donde tenemos una cultura del cuerpo tan fuerte. Y la autocosificación, para la gente que lo asume con conciencia, en muchos casos te lleva al sexo por supervivencia. Y para quien lo asume por conciencia, te lleva al trabajo sexual. Lamentablemente, no todo el mundo tiene las herramientas políticas o teóricas o de vida para enfrentarse al trabajo sexual desde una conciencia crítica del cuerpo y desde una conciencia clara de autocosificación. Ese proceso de caos me llevó al libro, pero también me ha llevado a otros proyectos en paralelo, porque exactamente la autocosificación para mí es una línea de trabajo de investigación, parte de lo que llevé. Y desarrollé un proyecto que quiero muchísimo en Francia, que se llama My Body es igual, diferente de tu cosa. Mi cuerpo es tu cosa, mi cuerpo no es tu cosa. Entonces, es posible cruzar las sombras, es posible cruzar esta especie de vida no oficial y trabajo no oficial con el trabajo tan digno como puede ser un curador. Y hay obras como tan políticas, tan hermosas, por ejemplo, como esta frase que vemos en la pared, lamentablemente entonces lee, mi canibalismo come un canibalismo abalta un capitalismo. Mi canibalismo devora tu capitalismo. Hay frases tan hermosas donde algunos artistas se colocan al mercado, se autoconvierten, exploran su imagen de negro fetiche, de negro objeto sexual, negro cosa, para mostrarse frente al otro. Había un video maravilloso de una chica que tiene una tesis doctoral sobre el twerk, y cómo el twerk es un método de supervivencia y de resistencia y de apropiación del espacio público. El twerk es este movimiento que hacen las mujeres negras con el culo, que es una forma de comunicación y exploración. De hecho, en el voguing y en el twerk, lo que opera es la autocosificación. Pero la autocosificación es un método de empoderamiento del cuerpo. En el caso de las mujeres que exploran la cultura del perreo tropical, que se puede ser queer desde el perreo, desde el reggaetón, se puede ser feminista desde el reggaetón, ellas están operando desde la autocosificación, pues. Ellas se están convirtiendo en cosas intencionalmente y están claras que son objetos y exploran ese objeto, pero convertirse en un objeto es una forma de controlar al otro. No es nunca una forma de victimismo. Y eso creo que las mujeres venezolanas lo tienen muy claro. Cómo manipular el deseo del otro, cómo gestionar la pulsión sexual hacia este cuerpo cosa,
desde sus cuerpos. Eso, o sea, en grosso modo, es lo que estoy trabajando. Hay un último punto que no todo el mundo llega allí porque ya es algo como teórico, que es, ya, si quiero volver, apropiarse del cuerpo marica, apropiarse del verbo marica, aprender a hablar queer, aprender a operar queer, aprender a, no gay, porque no, esta imagen del homosexual delicado, frágil, feliz y blanco no nos corresponde. Apropiarse de estas cuerpas y aprender a hablar desde tu postura como latinoamericano, no todo el mundo lo logra. Pero sí está compartida la pantalla. ¿No? Sí, ahora sí. Exacto. Quiero mostrarles como un par de imágenes, en este caso, que son parte de mi investigación, y son imágenes de uno de nuestros artistas más importantes, que estaba respondiendo en México y acaba de exponer en Buenos Aires, que es Alexandra Apóstol. En este caso, nos muestra cómo es eso de hablar queer y cómo operar desde la lógica marica. Él lo resuelve de una forma estética. Il est 17h. Él hizo como un gran proyecto de fotografía donde con chicas trans o personas claves de la comunidad LGBT de Venezuela, ellas las hace encarnar personajes icónicos de la dictadura y personajes icónicos del conflicto militar venezolano. Él está haciendo una obra que narrativamente es política, está haciendo una obra que no reivindica el cuerpo trans, porque Alexander opera desde una lógica gay, casi machista, donde él cosifica el cuerpo trans, no le da la palabra, pero está hablando desde un lenguaje queer, está hablando desde la palabra del maricón latinoamericano, inclusive del gay latinoamericano, donde para hablar de política, para hablar de la crisis que estamos viviendo, crea esta serie de imágenes icónicas sobre la dinámica política venezolana. Donde, por ejemplo, está el lobista, está el chico estudiante asesinado en las marchas, está la madre del hijo asesinado, el indígena manipulado, está la activista comunal, Fidel en su caso, está o sea, poca gente lo logra, poca gente llega a este nivel de sanación donde te apropias realmente de los códigos de tu comunidad y de tu país, pero nuestros artistas lo tienen. Yo creo que sería interesante, inclusive en el momento de una terapia, hablarle y mostrarle al paciente cómo los artistas resuelven el hablar, el aceptarse desde una lógica queer o desde una lógica marica. O sea, es como la pista que puedo darle. En el caso de estos procesos, también a veces es interesante que importantísimo, no, está claro que no juzgar, pero está claro, por ejemplo, cuando a ustedes les va a llegar más de un trabajador sexual queriendo terapia, que está en crisis, está queriendo suicidarse, nunca asumir una postura evolucionista. Por muy mamás que sean, por muy feministas de vieja escuela que sean, jamás y nunca asumir una postura evolucionista, porque eso puede generar un suicidio en el paciente inmediato. Rolando, ¿podés ir terminando? Sí, ya, estoy cerrando, ya, es esto. Hay otras dinámicas, hay dos cosas que son como rituales asociados al proceso de autodestrucción y el proceso de negación, que los viven muchos cuerpos latinoamericanos y que es importante que ustedes tampoco tengan ciertas herramientas para tratarlos, que son los rituales de Seth Shems, donde los homosexuales pasan 4, 5 días o 3 días teniendo relaciones sexuales con drogas. Eso es parte del proceso de inserción social en Europa, pero también es parte del proceso de exploración del cuerpo y es parte del proceso de autocosificación, porque en estas dinámicas casi siempre hay un burgués que le da la droga a todos los inmigrantes para tratar de vincularlos a la sociedad. En esas dinámicas el inmigrante está tratando de ingresar a la sociedad y el burgués está buscando diversión. Entonces es importantísimo también, en el momento que te llegue un paciente que quizás está adicto al sexo y las drogas, tampoco asumir una postura ni moralista ni de mamás, porque es complicado. Entender también que ese personaje en ese proceso está consiguiendo un espacio de liberación. Y a veces ese personaje en ese proceso
ha logrado reconocerse en su sexualidad y en su identidad. Es algo que es muy, muy recurrente con los migrantes. Insisto, en Europa, no sé si esa dinámica se repite tanto en América Latina. Bueno, Ya, cualquier cosa me preguntan después. No sé si fui claro, porque mezclo como mucha emoción con esta preocupación teórica, que trato de ser científico, pero a veces no se puede. bueno, Gracias. muchísimas gracias. La verdad que fue muy, muy emotivo también tu presentación y con muchos temas bueno, que por lo menos en mi caso, algunos yo desconocía. Vamos ahora a continuar con el webinar. Ahora Isabel Mancione será quien nos presente a nuestra última expositora. Isabel. Bueno, primero me gustaría decir que Mónica y yo hablamos con Olga no hace mucho tiempo atrás y nos encontramos con una persona muy gentil, muy colaboradora, muy amena. Y nos encontramos en Buenos Aires con Olga. Yo la invité a almorzar, pero ella fue muy discreta, tomó un cafecito. No sé si para cuidar su estética o por qué. Y me maravilló cómo ella pudo llevar nuestra conversación desde dos desconocidas a dos personas que se sintieron muy cómodas. Ahora sí voy a decir el currículum formal. Estudió psicología en la Pontificia Universidad Católica de Perú y es magíster en estudios teóricos en psicoanálisis de la misma universidad. Es psicoanalista, miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica de Perú y en el intercambio. Es autora de diversas publicaciones sobre temas de género, sexualidad y homoparentalidad. En la actualidad, cursa el doctorado en estudios psicoanalíticos en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es autora de Cortejo en el 2022, su primera novela de ficción bajo el sello de Editorial Planeta. La rebelión del género, guía para madres, padres y cuidadores, del mismo año, bajo el sello Paidós. Y de Hoy quiero ser, de este año, un libro para niños publicados bajo el sello Planeta Junior. Bueno, querida Olga, tenés la voz. Estás muteada, Olga. Ahora sí, buenos días, buenas tardes. Estaba agradeciéndole a Isabel por sus generosas palabras y agradeciéndole a FEPAL por esta invitación y por este intercambio. Me llamó muchísimo la atención del título, ¿no? Hablemos del elefante en la habitación. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos al elefante en la habitación? Generalmente se refiere a algo que está entre nosotros muy presente de manera evidente, pero que no mencionamos. Algo de lo que nadie quiere tocar, ese tema que no se habla, que incomoda, que tal vez es difícil. Y me quedé pensando, ¿pero es que acaso no hablamos de sexualidad? ¿Es acaso que no hablamos de diversidad? La sexualidad y los diversos escenarios de esta diversidad ha existido desde siempre. Lo que a mí me ha causado siempre infinita curiosidad es la manera tan distinta en que las épocas la han venido entendiendo. La diversidad existe, lo que cambia es nuestro entendimiento, y creo que de eso estamos conversando hoy día. Desde el andrógeno de Platón, ¿no? Este ser completo que tenía todo, 2 cabezas, 4 brazos, sexualidad completa, y Zeus, creo que sintiendo lo peligroso, lo corta y destina a este andrógeno a la búsqueda de su par, ¿no? O Tiresias, ¿no? Aquel que transitó su vida entre hombre y mujer según ciertas circunstancias. O Afrodita, ¿no? Hermafrodita, ¿no? Que se le une el cuerpo de la mujer y posee ambos sexos, ¿no? Creo que la diversidad viene siendo pensada desde siempre. Lacan tiene un excelente libro donde nos cuenta cómo ha sido esta forma tan distinta de entender a la sexualidad, ¿no?
En la época de Galeno, ¿no? En el siglo II después de Cristo y durante miles de años, parece ser que se manejaba la teoría de un solo sexo. Había un sexo único. O sea, las mujeres en realidad eran hombres que tenían los genitales al interior. Pues según Galeno, no habían tenido la suerte, digamos, de recibir este calor vital, algo que él llamaba como un calor vital, y que había impedido que la perfección se nos sea dada a las mujeres. Entonces los hombres tenían los genitales al exterior y las mujeres al interior, ¿no? De una manera equidistante, ¿no? Digamos, el pene sería la vagina, ¿no? Los testículos, los ovarios, esta definición de externo-interno, ¿no? Que también me parece interesante. Es recién en el siglo XVIII que esta concepción cambia, ¿no? Y se entiende la diferencia sexual. Y se entiende la diferencia sexual como física, pero también con cualidades psíquicas inherentes a este cuerpo. Eso es bien importante, ¿no? Digamos, es el cuerpo el que manda y es lo psíquico como que dependiente de ese cuerpo, que es algo que se viene revisando con mucha importancia en la actualidad, ¿no? En el siglo XIX esta idea se afianza, ¿no? Es decir, los hombres estaban constituidos por células catabólicas que conservaban, digamos que consumían la energía. Estas células llamadas catabólicas consumían energía y hacía que los hombres fueran apasionados, fuertes, enérgicos, mientras que las mujeres, ¿no? Poseíamos unas células llamadas anabólicas que más bien conservaban energía. Y esto traía como consecuencia que las mujeres fuéramos pasivas, conservadoras, ociosas, ¿no? Y de esta misma manera, como señalaba Dinter, ¿no? Los conceptos de masculinidad y feminidad también han ido cambiando con la historia, ¿no? Lo que es interesante es que Freud tuvo muchísimo en cuenta la manera en que la cultura generaba discursos sobre la sexualidad y nos alertó sobre estos saberes, entre comillas, pues no correspondían ni se parecía a lo que los pacientes le hablaban en el consultorio. En la época de Freud, victoriana, heteronormativa, en 1905 la sexualidad se entendía como apareciendo en la adolescencia, ¿no? A partir de las hormonas. Se consideraba, digamos, que un sexo se sentía irremediablemente atraído por el otro y había una concepción de que la sexualidad tenía como finalidad la reproducción. En 1905 Freud discrepó de todos estos saberes y nos contó una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Él nos propone que existe una sexualidad infantil, lo cual sabemos que le trajo muchos problemas. Nos habló de que la pulsión era independiente del objeto. No había tal cosa como un amarre entre la pulsión y el deseo y un objeto, había que encontrarlo. Y que la finalidad de la sexualidad no era la reproducción, sino muy diversas formas de placer y de vínculo. En 1905, Freud discrepaba de aquello que se pensaba en la época y creo que nos dejó esa enseñanza. En ese mismo texto, él también nos habla sobre la bisexualidad psíquica, ¿no? Que es un concepto que él ha trabajado durante toda su obra, desde el 5 hasta el 37, seguía preguntándose sobre estas formas de bisexualidad. Otro texto fundamental es en 1920, donde él menciona 3 características que tienen que ver con la sexualidad que se relacionan, pero que no dependen una de otra, ¿no? Y ahí se refiere al sexo como biológico, ¿no? Al ser XX, al ser XY, a los genitales de hombres y de mujeres, pero también nos habla de los aspectos psicológicos, a los cuales él llama masculinos y femeninos. Él en los 3 ensayos ya en 1915 había hecho esta definición, lo masculino y lo femenino entendido como un constructo social. Y luego la orientación sexual. Y nos dice que uno no predice otro, que el psicoanálisis no es predictivo, que tenemos al paciente desde hoy o a la persona desde hoy y habría que entenderla recién para atrás. No hay nada generalizable, todos los procesos son únicos. Y es interesante porque esto nos propone Freud en 1920, 30 años antes de que Simone de Beauvoir escribiera El segundo sexo o de que George Money hablara sobre el género, donde se acuñara el término género. Freud siguió escuchando y es en base a esa escucha que fue modificando sus teorías. Y eso creo que es fundamental. La herencia de esta escucha que modifica lo que él mismo iba pensando y creando, ¿no? El Edipo de 1910, ¿no? Aquel del niño enamorado de su madre, del sexo opuesto, identificado con el padre del mismo sexo, fue modificado por él mismo en el 23 diciendo, no, las cosas no son así. Los niños ambos desean a ambos padres y se identifican con ambos. Este Edipo completo, que parece ser que no es el más popular, ¿no? No sé por qué. Yo siempre me pregunto por qué
asociamos más el primer Edipo, ¿no? Cuando este último, el completo, es la última elaboración de Freud del Edipo y que abre pues posibilidades inmensas, ¿no? Identificaciones cruzadas, deseos cruzados, ¿no? Bastante más cercano a cómo entendemos la sexualidad hoy día. Y también cambia su concepto de perversión. Porque si bien en 1905 tiene esta apertura tan original, finalmente define que la sexualidad parcial, para devenir sana, debiera terminar o culminar en una sexualidad genital heterosexual, digamos, ¿no? Pero que el malestar en la cultura él dice que eso es injusto, que pretender una sexualidad común para todos es una injusticia. Y da una visión muy interesante. Dice, esto es así porque la sexualidad es reproductiva y es la única manera que tenemos de reproducirnos, pero termina siendo injusta para las sexualidades disidentes. Ahora ya hay muchas maneras de reproducirse. La reproducción ya no está ligada necesariamente a la sexualidad, exclusivamente, en todo caso, por supuesto, y se generan muchos nuevos escenarios, tanto de sexualidad como de familia. Es cierto también que, unido a estas visiones tan avanzadas, tan respetuosas de la escucha, Freud, hombre de su época, atribuyó al cuerpo también una serie de características que vienen siendo reformuladas dentro del propio psicoanálisis, ¿no? Conceptos como la envidia del pene, el complejo de la masculinidad en la mujer, el tránsito del clítoris a la vagina, estas adjudicaciones al cuerpo que parecieran traer inevitables consecuencias psíquicas están siendo revisadas desde hace muchísimo tiempo. Sagatopoulos, en Nueva York, en la actualidad, nos alienta a que nos preguntemos cuánto de la biología ha estado en la creación del psicoanálisis para seguirlo pensando o repensarlo. La geografía es destino, dijo Napoleón, ¿no? Inspirado en ello, Freud dice, la anatomía es destino. Y Mariam Alizadeh nos dejó con la pregunta, ¿no será más bien que los contextos socioculturales son el destino? La perversión ya no es entendida como una práctica sexual o pregenital, sino que el psicoanálisis entiende ahora perversión a una manera de vincularse desde la agresión. La forma erótica del odio, nos decía Stoller, y él definía así la perversión, donde se prioriza es el afecto involucrado entre las parejas y no la práctica en sí misma. La relación es lo prioritario, y no el sexo o el género de los que participan en ella. Sylvia Bleichmar y Joyce McDougall consideran perverso cualquier práctica sexual que no sea consentida. Es el abuso, es la destructividad, la no consideración del deseo del otro, lo que define la perversión en la actualidad. Es cierto también que en la historia del psicoanálisis se patologizó la homosexualidad y se consideró como una enfermedad o una psicosis el hecho de que la identidad de género no correspondiera con el sexo atribuido al nacer. Los psicoanalistas, siguiendo la herencia de la escucha freudiana, hemos corregido también nuestros errores. El 26 de abril del 2022, la Asociación Psicoanalítica Internacional hizo pública su posición de respeto hacia todas las identidades sexuales y de género, rechazando cualquier intervención coercitiva que intente modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de cualquier persona. La técnica psicoanalítica no tiene ese propósito. Su objetivo es la reflexión y el descubrimiento del sentido personal de cada uno. Esto se aprobó en el board de la IPA el 26 de abril del 2022. Los psicoanalistas hemos hablado del elefante en la habitación, con aciertos que siguen aportando al entendimiento de la sexualidad y también con desaciertos de los que nos tenemos que hacer cargo. Pero hoy ha cambiado de manera importante y lo resalto, la forma en la que hablamos o el lugar desde el que lo hacemos. En nuestro webinar de hoy no hablamos de la diversidad, hablamos con la diversidad. Hay una frase que dice, no hablen de nosotros, hablen con nosotros. Jorge Reiter atribuye esta frase al movimiento de liberación gay. Mi amigo Fernando Orduz encontró que fueron los mapuches los que la acuñaron. No les puedo dar hoy la cita correcta, pero creo que sí es claro el mensaje que quiero transmitir. En este webinar conversamos entre personas que son trabajadores sexuales, que hacen arte, que son curadores, que se repiensan, como Rolando. Conversamos
con psicólogas que cuidan y transforman y acompañan, como Abby, o que psicoanalizan y escriben como yo. Cuando entré en la Sociedad Peruana de mi país, yo pertenecía al grupo de la heteronormatividad. Luego llegaron nuevos vientos a mi orientación sexual y me enamoré de una mujer, con la que vivo hoy y tengo una linda familia con mis 3 hijos. Siempre me he sentido muy afortunada y de hecho lo soy. Aprendí sobre diversidad en el grupo de COWAP, este comité fantástico de la vida. De la mano de María Malizade, de Leticia Glosser, de Alejandra Maruco, de Eva Rottenberg, de Graciela Cardó. Siempre cuando uno menciona, omite, pero yo le tengo gratitud a todas las personas con las que he aprendido y sigo aprendiendo. Y por eso quiero expresarles aquí también mi gratitud. He escrito textos académicos que tratan sobre diversidad, pero en algún momento retomé mi deseo inicial de juventud de ser escritora, ¿no? Creo que las personas escogemos bastante joven nuestra vocación y siempre tenemos algunas opciones, ¿no? Yo cuando era chica quería ser escritora como Simone de Beauvoir y quería ser psicoanalista como la Ingrid Bergman de Cuéntame tu vida. Seguramente que recuerdan la película. Estaba en esa duda. Mis padres eran acérrimos lectores y yo tenía a mano muchos libros. Y tuve la suerte de leer Los mandarines de Simone de Beauvoir muy pronto, era joven, ¿no? Esta novela fantástica de la posguerra de Francia. Y a mí cuando algo me gusta me quedo pegada a aquello y por suerte tuve la oportunidad de leer otro libro de Simone de Beauvoir que se llama La plenitud de la vida, que en este caso no es un libro de ficción, es un libro autobiográfico. Y fue mágico porque era justamente de la época de la posguerra en Francia. La vida real, autobiográfica de Simone de Beauvoir y su experiencia con Sartre o Camus y la posguerra, había dado forma a Los mandarines, una ficción que recogía, como digo yo, un collage, partes de la realidad y había transformado el mundo. La ficción crea historias nuevas y creo que eso me dejó enamorada desde entonces. Y sentí que el arte llega donde nada más llega. Y tenía pendiente esto de escribir, y empecé a escribir en la pandemia. Escribí Cortejo, mi primera novela, y lo primero que tuve fue el título, ¿no? El cortejo, esta palabra increíble que une el cortejo de la muerte y el cortejo del enamoramiento. La vida y la muerte que compartimos es lo que yo quería explorar. La historia se narra en sesiones porque yo no soy formada en literatura, entonces tenía que hacer un poco lo que sabía. Es la historia de una psicoanalista que se psicoanaliza y donde explora sus duelos, sus amores, sus desamores y los avatares de su orientación sexual. Es muy interesante, ¿no? Porque en las presentaciones que he tenido de los libros de Cortejo, conversaciones con mis lectores, una vez un chico se me acerca y me dice, era un chico de unos 20 años, y me dice, no puedo creer cómo me ha gustado tu libro y no puedo creer cómo me puedo sentir, siendo yo un chico de 20 años, tan identificado con tu protagonista que es una mujer de 40 y tantos. En otra oportunidad, una chica me dice, si yo hubiera sabido que se trataba de relaciones de una mujer con otra mujer, creo que no lo hubiera comprado. Pero qué bueno que lo compré y ahora estoy enamorada de los personajes. Creo que el arte llega donde nada más llega. Y tuve la suerte, después de que se publicó Cortejo, que la propia editorial me pidiera un ensayo, que es La rebelión del género. La rebelión del género es una guía para padres, madres y cuidadores acerca de la diversidad sexual. Pasaba que en mi consultorio y en la experiencia de la editora que me lo pide, ya no entendía las cosas que hablaba con sus hijos. Sus hijos usaban términos que ellos no conocían. Eran pansexuales, eran trans, querían llamarse de otra manera. Estaban muy asustados. Y la misma experiencia tenía yo con mis pacientes, con mis jóvenes, en su diversidad, que no lograban transmitirle a sus padres en un lenguaje que ellos entendieran y me pedían, Olga, por favor, tú explícales. Generalmente yo cuando veo jóvenes no veo a los padres, pero ahora, y eso también es importante, revisando la técnica, no es que yo lo sepa, simplemente les digo cómo trabajo, escucho a los padres y siento que se crea un puente de comprensión. Un puente de comprensión donde los padres también entiendan, como decía ya Freud en Introducción al Narcisismo, que nuestros hijos no son como nosotros imaginamos que queremos que sean, sino son los que son, y que no nos perdamos de escucharlos. Y también, evidentemente, ayudar cómo entendemos la diversidad, y por eso nació la rebelión del género. Hablo ahí de género, de sexo, de orientación sexual, de lo trans, de lo no binario,
de la desnaturalización del género y el porqué la necesidad de una rebelión. Son temas que trabajo en ese libro. Siempre en base a mi experiencia con mis pacientes y con los padres, que vienen muy preocupados pero que también son bastante generosos, y también los he visto buscar en los colegios la posibilidad de que sus hijos sean nombrados como ellos quieren ser, la posibilidad de que haya baños neutros en las instituciones donde ellos estudian. También he visto padres que acompañan a los registros para ver si se puede cambiar el nombre, ¿no? Y esos chicos acompañados en su transición es algo muy, muy diverso. Hay padres mucho más reacios, por supuesto, pero siempre la comunicación y el diálogo, en mi experiencia, ha llevado a buen puerto. ¿Podés resumir en 2 minutitos más la ponencia? Porque así tenemos espacio para el intercambio. Por supuesto. Y finalmente, ahí va, acabo de publicar mi primer cuento para niños, ¿no? Con ilustraciones de Magali Bolívar, que es mi novia. Mi madre me leía cuentos y así aprendí a amar las historias. Me gustaban los cuentos con finales felices, donde los protagonistas cumplían los sueños. Hoy quiero ser, así se llama el cuento. Se trata de una niña que entiende que no hay nada más valiente que ser una misma. Y el psicoanálisis es un camino que propone lo mismo. La búsqueda del conocimiento de ser quien uno es, en un vínculo de escucha y de respeto. Muchas gracias a FEPAL por su escucha hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, también muy emotiva. La verdad que todas las presentaciones han sido sumamente emotivas y sumamente vívidas y experienciales, ¿no? Como que cada uno de ustedes, aparte del correlato más teórico que hicieron, la impronta más teórica, también pudieron transmitir algo de sus vivencias que pocas veces en estos encuentros los oradores comparten. Así que muchísimas gracias a los tres, o al estrés, como prefieran la enunciación. Bueno, ahora vamos a dar inicio al diálogo con el público a través del chat de los 2 idiomas, y haremos ronda de respuestas con los expositores y también con los otros integrantes de la mesa. Así que si los integrantes del comité podrían ir mirando el chat y ir viendo tanto en castellano como en portugués. Te digo, Mónica, bueno, agradecimientos a Avi y a Rolando y a Olga, tan emotivas sus presentaciones, digamos, la vincularidad con su experiencia que han vivido. Y bueno, por ahora muchos agradecimientos y saludos. Ajá. Bueno, le damos la palabra a Adriana. Adriana, que a medida que vayan hablando, si por favor pueden bajar la manito, así quedan en el orden del... Bueno, primero muchísimas gracias también, Olga. Ya había agradecido a Rolando y a Abby. Y bueno, coincido con lo que trae Olga, ¿no? De hablar de diversidad, también hablar ¿sí? Con la diversidad. Y a mí me parece también que lo que tanto Rolando, Olga y Abby nos mostraron hoy es hablar desde la diversidad, no solamente de y con, sino el desde, ¿no? Y bueno, yo la verdad que me quedé, bueno, conmovida por los testimonios, porque testimoniar no es algo sencillo, ¿sí? Y los tres han podido darnos el testimonio, pero un testimonio que parte, que hay como un tejido entre lo que es la experiencia subjetiva de esta búsqueda personal, ¿sí? Pero también enlazado con la cuestión de la elección del oficio y profesión que han elegido, ¿no? Y cómo, algo que dijo Abby, no se puede ser por un lado y ejercer un oficio, una profesión por el otro, sin ser atravesados, ¿no? Entonces,
han podido dar testimonio de esto, de cómo se puede conjugar los aspectos identitarios, las subjetividades, con el oficio y profesión que uno elige. Así que bueno, muchísimas gracias. Excelente las 3 presentaciones. Vania. Eu também quero agradecer a vocês También três. quiero agradecer. Peraí. Ahora sí, ok. Acho que Ahí- Bien, estoy hablando en español, Vania. ¿Estás en el canal de español o de portugués? Ah, então pode mutar. Tudo bem. Quiero agradecerles a los 3, a Abby, Rolando, a Olga. Me pareció súper emocionante sus intervenciones y le agradezco a Olga por haber rescatado varios conceptos freudianos, porque creo que es una traición a Freud cuando discriminamos, vivimos la transfobia, la homofobia. Es una traición a los textos freudianos. Quiero hacer una pregunta a ustedes 3. Rolando se refirió al ser queer o del ser queer. Yo no entiendo profundamente sobre eso, pero sí lo que entiendo es que queer era una forma de molestar a los demás, insultar a los homosexuales. Y eso es rescatado por el movimiento. Eso pasa a ser positivado. Esos insultos eran tratar a los homosexuales como extraños, como marginales, como desposeídos de una normalidad. Y el movimiento rescata esto. Creo que tiene que ver con el movimiento negro, porque negro también era un insulto y una deshumanización o objetivización del ser humano. Y el movimiento rescata al negro como potencia, se empieza a autodeclararse negro como potencia. Quería que ustedes hablaran sobre ello, porque esto es un movimiento de resistencia, es un movimiento de transformar lo que descalifica, aquello que excluye, aquello que elimina la subjetividad y se transforma esto en una potencia. Quería preguntar si este entendimiento que tengo es correcto o no. Dionela, vamos a ver si les parece juntar varias preguntas y así después hacemos una ronda de respuestas. Dionela, tenés la palabra. Gracias. También, en primer lugar, me gustaría muchísimo agradecerle a los 3 expositores por enriquecernos en relación a estos temas. Por más que nosotros intentemos hacer un psicoanálisis involucrado, extramuros, realmente a veces no tenemos noción de las vivencias, pero en relación a sus historias. Yo incluso escribí en el chat, pero me gustaría saber, especialmente de Rolando, en este enfoque del queer, que ser alguien marginado, si nosotros que psicoanalistas involucrados en la comunidad que salimos del set tradicional, creo que ahora estamos trabajando de forma más integrada, pero muchas veces hemos sido vistos como no psicoanálisis en aquello que practicamos. Podemos decir de cierta forma que hacemos un psicoanálisis queer. ¿Podemos decirlo dentro de este concepto más amplio? ¿Podemos decir eso? Gracias. ¿Quieren ir respondiendo?
que ahora todavía no hay ninguna otra pregunta. Pero hay comentarios en el chat que tal vez también, no sé, veo que hay algo en portugués de... Sí, Tem como um em no, português da Teresa, tem um da Teresa. Tenemos un comentario de Teresa, no sé si ella quiere comentarlo, ya abrir su micrófono y de ahí... Bien, ella agradece por la riqueza de todo el material que se presentó y algo que pregunta o más bien dice que con estas visiones que se expusieron se promueve una idea de no que se pueda tener a partir de acciones morales de los psicoanalistas, ya sea que sería el mantenimiento de la lógica binaria, o abandonar esa idea es crear una nueva epistemología psicoanalítica. Es eso, Teresa, ¿verdad? bueno, incluimos esto en las preguntas y bueno, si quieren los oradores empezar a responder o tienen algo para responder, Rolando, Avi. ¿Puedo hacer algún comentario? Sí, dale, Olga. Es muy interesante la pregunta sobre la epistemología, porque creo que engarza bastante con la concepción de lo queer que nos enseñó Rolando hoy, ¿no es cierto? Paul Preciado hace una crítica importante al psicoanálisis, ¿no? Él tiene un libro que se llama Yo soy el monstruo que les habla, que recoge la presentación que tuvo en una escuela francesa, me parece que lacaniana, y donde se presentaba como un monstruo porque según el psicoanálisis él sería un psicótico o sufriría de la envidia del pene, ¿no? Y ciertas categorías que efectivamente patologizaban antes eso, ¿no? Y es cierto, digamos, recogiendo el comentario de que sí, yo me he ocupado de leer mucho Freud y claro, tiene estas dos vertientes, ¿no? Tiene esta vertiente tan abierta, tan revolucionaria, tan discrepante, que discrepaba tanto con la sabiduría de la época y se atrevió a decir lo que escuchaba y lo que él sentía, ¿no? Pero también era un hombre de su época y tiene, como mencionamos, cierta teoría biologizada, ¿no? Que se está reformulando. Porque creo que uno de los problemas enormes de la epistemología de la cultura, ¿no? No necesariamente del psicoanálisis, es el binarismo, ¿no? Es dividir, es pensar que podemos pensar en dos categorías opuestas, antagónicas, pero excluyentes, ¿no? O sea, digamos, tendemos a pensar en binario, pero también cuando hacemos una mínima conciencia nos damos cuenta del absurdo del binarismo excluyente. Yo me acuerdo que María Malizada estudiaba los binarios y siempre encontraba, evidentemente, matices entre uno y otro. El único que no encontró fue entre muerto y vivo, ¿no? Digamos, ahí parecía, yo me imagino que si la ciencia avanza tal vez encuentre un matiz intermedio entre muerto y vivo, pero digamos todas las demás categorías, activo, pasivo, bueno, malo, tienen pues billones de matices al intermedio. El tema con el género es que se explica de manera binaria. Los hombres son de esta manera, las mujeres son de esta manera, como no pudiendo ser de la otra. Esa restricción sí creo que implica un cambio de epistemología a tener en cuenta, porque no solamente las categorías que se utilizan, ¿no? Activo, pasivo, fuerte, débil, cálido, racional, ¿no? Yo creo que todos los hombres y todas las mujeres y todas las personas pueden ubicarse en esas categorías, porque esas categorías que se nos han enseñado que son masculinas o femeninas, en realidad son humanas. Son categorías humanas, y creo que cualquier humano la puede ejercer más o menos, y no hay una sensación de exclusión o de estar mal, que es lo que sentiría la persona que no está siendo correctamente femenina o correctamente masculina para los patrones de la época. Y el problema es que se ha naturalizado y por eso es que es la reflexión sobre el cuerpo. O sea, digamos, Judith Butler dice, no es que a las mujeres nos encanta el rosado y los electrodomésticos, ¿no? O sea, nos han enseñado a que nos guste, ¿no? Y no es que los hombres no lloran, ¿no? Quiero escuchado esto, los hombres no lloran. O sea, ¿cómo podría ser que los hombres no lloraran? ¿No? O sea, digamos, cosas con las que hemos crecido de una manera tan naturalizada, desnaturalizarlo. Y yo sí creo que en ese sentido, romper el binario estricto, excluyente,
y reflexionar acerca de la desnaturalización de determinados sentimientos o conductas, sí creo que tienen que ver con una nueva epistemología, que creo que ya está ocurriendo. Yo creo que Rolando puede explicarnos mucho mejor esto del queer, ¿no? Hay una pregunta interesante también sobre eso de Bani. Sí, Rolando, desmuteate. Aquí estoy. Hola. Repito, para tratar de explicarlo como en ABC infantil. Yo utilizo una frase en un proceso clave dentro que vimos todos, que es reconocernos como un cuerpo criminal. En el momento que te reconoces como un cuerpo criminal, que te apropias de tu sombra, que sublimas tu sombra, en ese momento comienzas a ser queer. Ser queer también es una politización del cuerpo, pero no es solo eso. Ser queer también es sentirte libre para modelar y romper el orden biológico y de pasar lo que está visto como humano. Ser queer no solamente es tratar de ser afeminado, tratar de ser un poco masculino, no, es reinventar la humanidad fuera de lo que está preestablecido biológicamente. O sea, es algo como muy, muy clave para entender lo queer. O sea, y lo queer no anula lo gay. O sea, dentro del universo, dentro de los imaginarios actuales, sigue existiendo el modelo gay, que es un modelo que no es político, que es un modelo derivativo, que es un modelo que depende muchísimo de la cultura anglosajona, que principalmente pertenece a los homosexuales de clase alta o de clases muy bajas. Pero hay una energía de la época que nos obliga a politizar el cuerpo. Esta gente que politiza el cuerpo, que sublima su oscuridad, que sublima su cuerpo criminal, lo asume, el cuerpo puta, el cuerpo inmigrante, el cuerpo bisexual, el cuerpo que ama las trans, el cuerpo de la transexual que quiere ser criatura. Eso es queer. No sé si queda como un poco claro, más allá del asunto no binario que epistemológicamente es el centro discursivo, entender la no binariedad, pero hay una cosa importantísima que es la politización y la deshumanización. Muchas gracias. Gracias, Rolando. No sé, Avi, si querés aportar algo a... Sí, yo quería aportar algo en relación a esto que mencionaba Rolando de la politización y cómo lo percibo. Y yo lo percibo como desde esa lucha diaria que tienes que enfrentar con la sociedad. O sea, quieras o no, estás en oposición a lo heteronormativo que te hace entrar en una lucha para ganar espacios naturales que te priva la sociedad como un baño público. O sea, desde mi experiencia personal, o sea, desde que estoy en transición no puedo ingresar a un baño público, por ejemplo, de un mall, porque si entro al de chicas me sacan y si entro al de chicas, pues es el acoso y es la cantidad de cosas que se puedan suscitar en el baño, ¿no? Entonces, es ir luchando contra esas políticas que son más grandes y también eh, creencias, sobre todo, que se tienen sobre las personas no binarias y trans. Muchas gracias, Avi. No sé si Marita y los que están leyendo el chat tienen alguna pregunta en el chat. Si no, le damos la palabra a Diana. Marita, estás Bueno. muteada. Estaba viendo. Preguntas no hay, lo que sí hay es reconocimiento a las exposiciones. Yo podría hacer una pregunta que me llama la atención, si no les molesta, porque me llama la atención, me resultó muy buena la explicación de Rolando sobre lo queer, pero también quisiera ampliar el concepto a lo criminal. Tengo una noción leve sobre esto. Y sobre el tema de la temporalidad del proceso, si todos los procesos transcurren así en tiempos y en etapas, nada más que eso.
Les pido a todos que las intervenciones sean breves, así podemos dar una vuelta a la mesa. Sí, muy cortito y la verdad que, por supuesto, quiero agradecer. Costó trabajo armar esta mesa porque yo les quiero agradecer sobre todo la valentía de estar hoy acá. Digo, costó trabajo porque hubo muchos con quienes hablamos que no se animaron a estar en esta mesa y eso me parece que es importante decírselos y agradecerles mucho a los tres, digamos, expositores, y también a todos los que están hoy escuchando, porque verdaderamente a mí me gustó mucho varias cosas que dijeron, por supuesto, les agradezco a los tres todas las teorizaciones y el intento de que podamos comprenderlos, porque creo que nos transmitieron muy bien parte de esa valentía y del sufrimiento que conlleva atravesar todos estos cambios y estas asunciones de la diversidad y de ser diferentes. Igual creo que todos somos diferentes, por supuesto, pero que algunos, me gustó mucho lo que dijo Abby en relación a que tuvo que asumir que iba a empezar a estar en un mundo de menores privilegios y de más exposición a la violencia. Y la verdad que además me conmovió también la experiencia de haber querido ser reeducado, haber tenido que atravesar por esa reeducación, que me parece terrible y de la que tenemos que nosotros también, digamos, poder tomar conciencia que es un terrible y horroroso error esto. Muchas gracias. Teresa. Me gusta, primero quiero agradecer, por supuesto, nuevamente por la posibilidad de estar con personas que nos traen sus testimonios de una forma tan visceral, tan vívida. Yo creo que esa forma de exponer los testimonios de ustedes en relación a la diversidad sexual llama la atención también en relación a la jaula de lo binario de la sexualidad. Y eso también nos va abriendo la posibilidad de que podamos pensar de que todo binarismo es una jaula. Cuando pensamos que nosotros y ellos en cualquier instancia se reproduce la opresión. Por lo tanto, quiero agradecerles muchísimo el hecho de que sea a partir de experiencias tan sufridas, tan valientemente expuestas y llevadas a cabo, que ese discurso, este debate pueda estar dentro del psicoanálisis para que podamos pensar sobre la importancia de un pensamiento no binario, sea de la naturaleza que sea. Por lo tanto, creo que pensar lo no binario en la sexualidad tiene consecuencias para todas las formas de opresión. Quería entonces agradecerles y ojalá existan nuevas oportunidades de seguir conversando. Bien, ahora a mi nombre quiero agradecer. La sensación con la que me quedo es que ustedes hicieron un salto intelectual en la posibilidad de ser. Y esto que comenta Teresa, esa jaula, no lo subyugó. Es un modelo para que podamos pensar el psicoanálisis a partir de ese salto que ustedes dieron. Y yo por eso estoy muy agradecida por la posibilidad que ustedes hoy nos abren. Quiero comentar algo que me pareció, yo me quedé con la duda de si entendí bien, porque me parece que toda la discusión que ustedes hacen en relación al binarismo, a estar en esa jaula, en ese sentido, es, además de la politización, es una humanización. Rolando, de hecho, yo entendí
cuando él hablaba del cuerpo, hablar de politización y deshumanización. ¿Es eso, Rolando? Quiero entender mejor esta parte, Rolando. Porque no pude entenderlo bien. Yo lo entendía como al contrario, como algo contrario a ello. La humanidad, la humanización está más allá de esta posibilidad binaria y que el cuerpo politizado sería más humanizado. Yo quiero entender mejor esa parte, Rolando, por favor. Gracias. Si yo quería hacer un comentario, por eso levanté la manito. A mí me pareció muy interesante, bueno, todas las exposiciones, pero me pareció también que la cronología de la evolución de la conceptualización de la sexualidad que hizo Olga a través del psicoanálisis o a partir de distintos autores psicoanalíticos me pareció sumamente interesante y quería como traer que, que en realidad creo que una de las temáticas que hace que podamos estar haciendo esta reunión en este momento con tantos asistentes y con esta apertura, si ustedes no piensan que hay una posibilidad en la cultura contemporánea de repensar algunos temas que quizás en otros momentos se consideraban como impensados, ¿no? Fernando. Sí. Yo quería agradecer mucho la mesa porque me abrió al tema de una manera interesante, me sedujo la mesa. Y también quería pedirle una disculpa a Rolando de no haber presentado esta parte de Rolando porque es el centro de lo que expusiste. Y y se me hizo muy interesante también pensar toda esta parte sociopolítica de lo queer y todas las implicaciones que tiene en términos de identidad, pensé. Es que pensé en Avi que va de Venezuela a Perú y Rolando que está en París, y yo pensaba como qué es lo que nos va dando la identidad y nos la da el país en donde nacimos y el cuerpo que tenemos y luego tratamos de encasillarnos en cuestiones concretas tal vez para entender quiénes somos y todo este movimiento de migración, de lo trans, de los sex work, va metiéndole mucho más elementos a la ecuación y lo va haciendo cada vez más complejo y más específico, me parece. Entonces pensé cómo es importante hablar de esto porque si nos quedamos en lo binario o en lo tradicional, podemos convertir el psicoanálisis en una ideología, ¿no? Y entonces, y si no entra en esta cajita, no es, y más bien hay que abrir abrir la teoría, ¿no? Y tener intercambios pues, con la cultura y con todo lo que está sucediendo en el mundo. Y me preguntaba si se está construyendo una identidad queer y también pensé si se está construyendo, a propósito de lo que exponía Rolando, ¿no? Si se está construyendo una identidad queer o dentro de lo queer también se surgen identidades individuales de lo queer, ¿no? No sé si... Bueno, eso nada más. Gracias, Fernando. Jan. Hola, hola. Bueno, quiero dar un par de vueltas de tuerca. La primera un poco retomando algo que plantea Olga, ¿no? No hablar de, pero tampoco hablar con, sino más bien hablar desde. Un poco una de las cosas que me conmueve es como en Abu, como en Rolando, como en Olga, hay una, digamos, queeridad en la manera de expresar, hay un queerness en el modo de transmitir la experiencia que en lo personal no se me hace tan distinto cuando un paciente está en regresión y está muy en contacto con estos aspectos genuinos que de alguna manera siempre están, digamos, impedidos y podemos un poco captar esa
queeridad del discurso, que es maravilloso como lo han expresado. Y quería un poco preguntarme en voz alta con ustedes en relación al tema del binarismo, que es algo que venimos un poco también pensando en el seno del Comité sobre Género y Diversidades Sexuales de IPA, un poco en función de, primero, observar la dificultad de renunciar al binarismo, incluso dentro del mismo movimiento que lo cuestiona. Es decir, encontramos que es difícil, digamos, asumir lo trans si no es en función de un cis. Observamos que es difícil asumir lo queer cuando no es en función de una heteronormatividad. Entonces, un poco nos vamos preguntando si verdaderamente el tema con el binarismo implica impedirlo o más bien trascenderlo. Es decir, lo que encontramos en la práctica analítica, pensando la diferencia, más bien en términos de singularidad, es que si los binarismos se constituyen, que parece ser algo estructural, el tema es cómo trascenderlos, cómo tenerlos allí para ir más allá de ellos y verdaderamente entrar en esta suerte de queeridad. Es un poco un planteo que me hago en voz alta y que comparto aquí con colegas y con los invitados, a ver cómo lo piensan. Bueno, podemos dar una vueltita pequeña por los oradores y ya después estamos medio para cerrar. Creo que lo que plantea Jean-Marc es absolutamente interesante. O sea, creo que nosotros pensamos con categorías, ¿no? O sea, el mundo se organiza en categorías, ¿no? Los vertebrados, los invertebrados, desde Klein los buenos, los malos, ¿no? Klein dividía, creo que enseñaba mucho sobre eso, ¿no? El niño en el caos descubre lo bueno y lo malo, y en su evolución descubre que ambos, la madre tiene lo bueno y lo malo, ¿no? La posibilidad de integrar los binarios opuestos son, desde Klein, una forma de salud mental, pero son inevitables. O sea, pensamos, estoy totalmente de acuerdo con Jean-Marc. Las categorías son categorías. Una vez un profesor nos decía que lo que estamos conversando, ¿no? No podríamos hablar sin categorías, no podríamos entendernos sin ellas. La categoría cartera, ¿no? Nos dice que es algo que llevamos, que tiene un asa, pero puede tener un asa, puede tener dos asas, puede ser grande, puede ser chica, puede ser mochila o ya no. ¿No? O sea, digamos, los límites no son claros en estas categorías. Tal vez empezar por esa conciencia es importante, ¿no? O sea, digamos, las categorías son categorías. Eso es lo que son. Son formas que nos orientan a pensar, pero no son verdades absolutas. Creo que trascenderlo de esa manera sería una posibilidad, ¿no? Y ahí pienso en Procusto y pienso en Babel, ¿no? Procusto tenía su cama y quería calzar a las personas dentro de su cama. Si eran muy largas las cortaba, si eran pequeñitos los estiraba, ¿no? O sea, él tenía que adaptar a la persona a su cama. No seamos Procusto. Y yo entendía que Babel era un castigo. Yo entendía que Babel, alguna vez entendí que Babel era estos seres que querían llegar al cielo y Dios molesto por esa arrogancia confundió los idiomas, ¿no? Pero después, ¿no? Desde un trabajo de Zuckerfeld o de Riquet, entendí que Babel no era un castigo. Babel es una propuesta. Babel es una propuesta de integración, de traducción. Somos distintos, hablamos diferentes idiomas y la apuesta es traducir. La apuesta es que para construir tenemos que entendernos y tenemos que escucharnos, que es bueno, no habría un psicoanálisis sin escucha. Eso creo que sería lo que podría comentar. Rolando, desmuteate. Sobre la noción de cuerpo criminal que me han preguntado. Aclaro que quizás es algo generacional, quizás no aplica para la gente menor de 30 años, de 25 a 30 años. Hay que estar claro de que la homosexualidad era un delito hasta hace muy pocos años, en el caso venezolano hasta el 2000. Quizás en Argentina fue mucho antes de despenalizada. Entonces ya, por un lado, legalmente ya estás enunciado como cuerpo criminal. Pero por otro lado, como en mi caso, mi experiencia, que es una experiencia religiosa muy fuerte, en el momento que rompes la norma espiritual, también te asumes como criminal. En el momento que rompes el Corán, que rompes la Biblia, en el momento que te tienes que refugiar inclusive en otra forma de dioses, porque la religión no te acepta, en el caso de las trans que tienen que reconocerse en los personajes híbridos, o en la santería, en otros tipos de religiones, en ese momento también eres un cuerpo criminal.
también es algo que vivimos casi todos los mayores de 30 años. Los jóvenes lo están viendo de otra manera, porque no conocieron esta concepción, esto de que estabas en la discoteca y te llevaban preso. Yo lo viví, por ser homosexual, solamente por ser homosexual. Si te estás besando con un tipo, pasaba un policía, te llevaban preso. Yo lo viví. O sea, entonces hay que estar muy claro de esa culpabilidad que por mucho que teorices, la tienes. Siempre allí. Esa concepción de oscuridad, y es lo que te lleva muchas veces a la autodestrucción, que es algo a tratar con los pacientes. Avi, ¿querés Sí, aportar en algo? relación a... Mi internet está un poco lento, de pronto se pausa, pero me avisan. En relación a lo que planteaba Jan de este sentir sobre renunciar a lo binario, desde mi experiencia personal, no siento que haya renunciado a lo binario, sino que simplemente transité al otro polo. Sin embargo, entiendo también que este binarismo está encasillado a lo biológico, a que si eres mujer, por ejemplo, tienes vagina y si eres hombre, pues tienes pene. Entonces ya eso no me, en función de la categorización, ya no encajaría yo dentro del binarismo, a pesar de que es mi sentir. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que les quiero agradecer porque fue un placer coordinar esta actividad en donde, bueno, nos nutrimos todos los participantes de un montón de conceptos, de un montón de experiencias, donde pudimos hacer como una apertura, ¿no? A pensar cuestiones desde otras ópticas eh, y, y sobre todo a no cerrar como lugares estancos y a poder pensar que la sexualidad tiene como sus distintos tránsitos, la sexualidad, el género, todas las distintas posibilidades no son como lugares estancos, que hay como una movilidad, una apertura y una posibilidad de pensar tanto como psicoanalistas como seres humanos la sexualidad desde distintas ópticas, ¿no? Y así que les agradezco un montón. Y ahora los dejo, que vas a hacer el cierre, Alicia Briceño, que es psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de México y codirectora de Comunidad y Cultura de FEPAL. Ella dirá unas palabras. Perdón, Moni, Alicia va a cerrar por la Dirección de Comunidad y Cultura y luego Elian Marcelino va a cerrar por el Grupo Psicoanalistas en la Comunidad. Ah, no. Muy Bueno, bien, muchas gracias. gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Diana. Y gracias sobre todo a los tres presentadores, a los tres presentadores, que realmente con mucho coraje y sensibilidad nos compartieron su ser trans, su ser queer, su ser auténticos, no binarios y en una constante búsqueda de su ser. Gracias a Olga por este recorrido teórico que en efecto yo creo que nos diste una claridad de que pudimos ver de un tirón un tema tan complejo como es la sexualidad, los géneros y la siempre presente diversidad. Todo el recorrido teórico psicoanalítico, pero además de la cultura. Con fuerza y claridad hemos escuchado su dolor por lograr transitar ese camino y a pesar de todo no renunciar a ello. Hablar con el otro, no del otro. Hablar desde todos y apropiarnos en verdad de nuestros cuerpos, que es muchas veces una lucha constante en la sociedad y con la sociedad. Es nuestro interés que hayamos podido colaborar en este webinar a la comprensión de una realidad que, como analistas, nos mueva cada vez más a ser incluyentes. Muchas gracias a todos.
Bem, formo parte del grupo de comunidad y cultura, trabajamos junto con FEPAL y quiero, claro, agradecer muchísimo a las intervenciones de cada uno de ustedes, sus historias tan verdaderas, tan intensas, tan emotivas, que nos hizo pensar muchísimo. Y con toda seguridad nos tocó a todos nosotros en un lugar muy, muy especial, que es la emoción del poder ser, de cómo ustedes se arriesgaron en sus trayectorias, en sus caminos y tuvieron fuerza para cambiarlo. Quiero agradecerles entonces muchísimo por compartir y ayudarnos a pensar más. Fue muy bueno estar con ustedes. Muchas gracias, Abby, Rolando y Olga. Muchas, muchas gracias. Gracias por la organización de este webinar, de este webinario, para que siempre podamos seguir pensando juntos, intercambiar ideas, y la idea es crecer más con estas eventos. Los invito a despedirnos con un aplauso para todos.